Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda a su amigo el pastor Eleazar Santiago Morales. Hoy es viernes 12 de septiembre y la escuela sabática se titula Para estudiar y meditar. El capítulo titulado La idolatría en el Sinaí, en el libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, en la página 287 a la página 297, nos dice: la ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. El pueblo sabía que él había subido al monte con Josué y que había entrado en la densa y oscura nube que se veía desde la llanura sobre la cúspide del monte y era iluminada de tanto en tanto por los rayos de la divina presencia. Esperaron ansiosamente su regreso. Acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses, les era difícil confiar en un ser invisible. Habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Ahora él se había alejado de ellos. Pasaban los días y las semanas y aún no regresaba. A pesar de que seguían viendo la nube, a muchos les parecía que su dirigente los había abandonado o que había sido consumido por el fuego devorador. Durante este periodo de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida, que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la masa del pueblo resolvió no esperar más a Moisés. Sintiéndose desesperados debido a la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron las cabecillas de la apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o el becerro, y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda representación material que se propusiera hacerlo. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Jehová como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero, y el deseo de alguna manifestación visible de su presencia había sido atendido con la columna de nube y fuego que había guiado al pueblo y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Pero estando la nube de la presencia divina todavía ante ellos, volvieron sus corazones hacia la idolatría de Egipto y representaron la gloria del Dios invisible por la imagen de un buey. En ausencia de Moisés, el poder judicial había sido confiado a Aarón y una enorme multitud se reunió alrededor de su tienda para presentarle esta exigencia: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto,
no sabemos qué le haya acontecido. La nube, dijeron ellos, que hasta ahora los guiara, se había posado permanentemente sobre el monte y ya no dirigía más su peregrinación. Querían tener una imagen en su lugar. Y sí, como se habían sugerido, decidían volver a Egipto. Hallarían favor ante los egipcios si llevaban esa imagen ante ellos y la reconocían como su Dios. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posicionarse sobre la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. Aarón terminó por aceptar la petición del pueblo. Su primer acto fue ordenar que el pueblo quitara todos sus aretes de oro y se los trajera. Esperaba que el orgullo haría que rehusaran semejante sacrificio, pero entregaron de buena gana sus adornos, con los cuales él fundió un becerro semejante a los dioses de Egipto. El pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Con vileza, Aarón permitió este insulto a Jehová y fue aún más lejos. Viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar ante él e hizo proclamar: mañana será fiesta a Jehová. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas de compañía en compañía por todo el campamento, y el siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentándose el pueblo a comer y a beber, y levantándose a regocijarse con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. Cuán a menudo en nuestros propios días te disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía Aarones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Había pasado solo unos pocos días desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios, prometiendo obedecer su voz. Habían temblado de terror ante el monte al escuchar las palabras del Señor: no tendrás otros dioses delante de mí. La gloria de Dios, que aún cubría el Sinaí, estaba a la vista de la congregación, pero ellos le dieron la espalda y pidieron otros dioses. Hicieron becerro en Horeb y encorváronse a un vaciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey. ¿Cómo podrían haber demostrado mayor ingratitud o insulto
más osadamente al que había sido para ellos un Padre tierno y un Rey todopoderoso. Mientras Moisés estaba en el monte, se le comunicó la apostasía ocurrida en el campamento y se le indicó que regresara inmediatamente. Anda, desciende, fueron las palabras de Dios, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él. Dios hubiera podido detener el movimiento desde un principio, pero toleró que llegaran hasta este punto para enseñar una lección mediante el castigo que iba a dar a la traición y a la apostasía. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado y él declaró a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. El pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y le afligían con su incredulidad y testarudez, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra prometida. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una nación poderosa. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, había dicho el Señor. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? ¿Cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo, la carga y el sacrificio, compensados con ingratitud y murmuración por una posición más cómoda y honorable, cuando era Dios mismo el que ofrecía cambiar la situación? Pero Moisés, viendo una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira, las palabras de Dios, ahora pues, déjame, las entendió no como una prohibición, sino como una aliente a interceder. Entendió que nada excepto sus oraciones podía salvar a Israel y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano fuerte? Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. Había dado a Moisés como de tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Pero Moisés humildemente no aceptó que él fuera el jefe de Israel. No era su pueblo, sino el de Dios. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte. ¿Por qué? Continuó. ¿Han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Durante los pocos meses transcurridos desde que Israel había salido de Egipto, los informes de su maravillosa liberación se habían difundido entre todas las naciones circunvecinas. Un gran temor y terribles presagios dominaban a los paganos. Todos estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por su pueblo. Si éste era destruido ahora, sus enemigos triunfarían, y si Dios permitía la destrucción, su mismo nombre sería deshonrado.
Los egipcios alegarían que sus acusaciones eran verdaderas, que Dios, en lugar de dirigir a su pueblo al desierto para que hicieran sacrificios, los había llevado para sacrificarlo. No tendrían en cuenta los pecados de Israel, la destrucción del pueblo al cual Dios había honrado tan señaladamente, cubriría de oprobio su nombre. Cuán grande es la responsabilidad que descansa sobre aquellos a quienes Dios honró en gran manera para enaltecer su nombre en la tierra. Con cuánto cuidado debieran evitar el pecado para no provocar los juicios de Dios y no hacer que su nombre sea calumniado por los impíos. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Examinó a su siervo, probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato inclinado a errar. Y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que de su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser padre de una nación poderosa. Dios se sintió complacido con la fidelidad de Moisés por su sencillez de corazón y su integridad, y le dio, como a un fiel pastor, la gran misión de conducir a Israel a la tierra prometida. Cuando Moisés y Josué bajaron del monte, aquel con las 2 tablas del testimonio, oyeron los gritos de la multitud excitada que evidentemente se hallaba en estado de alocada conmoción. Josué, como soldado, pensó primero que se trataba de un ataque de sus enemigos. Alarido de pelea hay en el campamento, dijo. Pero Moisés juzgó más acertadamente la naturaleza de la conmoción. No era ruido de combate, sino de festín. No es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Algazara de cantar oigo yo. Al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto, pero cuán distinta era del solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado. Venía de la presencia de la gloria de Dios, y aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Su ira se encendió para demostrar cuánto aborrecía ese crimen. Arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Moisés entró en el campamento, atravesó la multitud enardecida y haciendo el ídolo, lo arrojó al fuego. Después lo hizo polvo y esparciéndolo en el arroyo que descendía del monte, ordenó al pueblo beber de él, y así les demostró la completa inutilidad del Dios que habían estado adorando. El gran jefe hizo comparecer ante él a su hermano culpable y le preguntó severamente: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo. Dijo que si no hubiera accedido a sus deseos, lo habrían matado. No se enoje mi señor, dijo. Tú conoces el pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros.
que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo. Y echélo en el fuego, y salió este becerro. Trató de hacerle creer a Moisés que se había obrado un milagro, que el oro había sido arrojado al fuego y que mediante una fuerza sobrenatural se convirtió en un becerro. Pero de nada le valieron sus excusas y subterfugios. Fue tratado como el principal ofensor. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo hacía tanto más odioso su pecado. Fue Aarón el santo de Jehová, el que había hecho el ídolo y anunciado la fiesta. Fue él que había sido nombrado portavoz de Moisés y acerca de quien Dios mismo había manifestado sus milagros. Cuando dijo: yo sé que él puede hablar bien. El que no impidió a los idólatras que cumplieran su osado propósito contra el cielo fue Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicios sobre los egipcios y sus dioses. El que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue él que presenció la gloria del Señor cuando estuvo con Moisés en el monte y que no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen. El que trocó aquella gloria en la semejanza de un becerro. Fue él a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés. El que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida. Y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado, fue restituido al favor de Dios. Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importar las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. Cuando al regresar al campamento, Moisés enfrentó a los rebeldes, sus severas reprensiones y la indignación que manifestó al quebrar las sagradas tablas de la ley contrastaron con el discurso agradable y el semblante digno de su ser, de su hermano. Y las simpatías de todos estuvieron con Aarón. Para justificarse, Aarón trató de culpar al pueblo por la debilidad que él mismo había manifestado al acceder a sus exigencias. Pero a pesar de esto, el pueblo seguía admirando su bondad y paciencia. Pero Dios no ve como ven los hombres. El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar lo que habían cegado de modo que no había la enormidad del crimen. El espíritu indulgente de Aarón y su deseo de agradar le habían cegado, de modo que no vio la enormidad del crimen que estaban sancionando. Su proceder al apoyar el pecado de Israel costó la vida de miles de personas. Como contrasta esto con la forma de actuar con Moisés, quien mientras ejecutaba fielmente los juicios de Dios, demostró el bienestar de Israel. Le era más caro
que su propia prosperidad, su honor y su vida. De todos los pecados que Dios castigara, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles, contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Interesante, queridos hermanos, cómo la lección de esta semana presenta un enfoque especial acerca de la obra de Dios en los creyentes. El Señor puede hacer en nosotros infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. Por eso Efesios capítulo 3 versículo 20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No debemos centrarnos en nosotros mismos y gratificar nuestros deseos personales, porque esto conduce a la idolatría. Por el contrario, nuestra atención debe centrarse en Dios y en su poder. Él da la fuerza que conduce a una vida nueva y victoriosa. Filipenses capítulo 4 versículo 13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el libro de Judas capítulo 1 versículo 24 al 25 declara: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que, por medio de su vida y su ejemplo, él ejerció sobre sus descendientes, condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí si la transgresión no se hubiera castigado con presteza. Se habría visto nuevamente los mismos resultados. Que Dios te bendiga en esta mañana y que puedas mantenerte siempre fiel delante de Él, guiando a tu familia y guiando a la iglesia a la confianza y fidelidad con nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Guíanos y bendícenos con tu presencia y que tus leyes estén en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Padre eterno, danos la confianza que mientras vamos rumbo a la Canaán celestial, tú estás con nosotros. Ayúdanos a ser fieles delante de ti y a poner a nuestra familia siempre en tus santas manos. Guíanos y danos en esta mañana la presencia de tu Espíritu Santo para que podamos tomar decisiones correctas hacia la vida eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios bendiga su palabra, bendiga tu vida y recuerda siempre, eres un instrumento en las manos de Dios para salvación. Amén.